llamados a servir. Nosotros todos tenemos un llamado a servir. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. A veces la gente cree que las puertas se le abren mientras le sirven. Las puertas se te abren cuando tú estás sirviendo a alguien más, cuando tú estás siendo de bendición, cuando tú estás siendo de orientación para alguien más. Así que el sistema de afuera mide de una manera muy diferente a como el reino de los cielos nos mide a nosotros. La persona que más Dios le da es la persona que más le sirve a los demás. Por eso es necesario que podamos comprender el valor del servicio. Una persona solamente crece a la medida que logra servir a los demás. Una persona aprende a la medida de cómo enseña a los demás. Por eso el servicio es una puerta que siempre te va a mantener en el filo cortante para que Dios te pueda usar. De hecho, no tiene sentido de que alguien tenga un conocimiento, un entendimiento, una enseñanza, una revelación y que al mismo tiempo esa persona no tenga con quién compartirla. Usted solamente se hace relevante cuando puede compartir lo que usted tiene, lo que usted sabe, lo que está en su depósito. Por eso es que sobre nuestras vidas hay un llamado a multiplicarnos. ¿Quién es la persona que no se multiplica? La persona que no se invierte en los demás. La persona que no ayuda a los demás, las personas que no enseñan a los demás. Pero en el momento que tú te inviertes en alguien, tú te estás multiplicando en esa persona. Tú te estás vaciando en esa persona. Tú lo que has recibido, cuando tú lo impartes, entonces tú puedes sostener tu legado. De lo contrario, lamentablemente, quien no da lo que ha recibido, eso muere contigo. Por eso muchas personas hoy en día tienen estancado su potencial. Diga conmigo, potencial. ¿Qué significa la palabra potencial? La palabra potencial significa todo lo que está aquí dentro de ti que todavía tú no has descubierto en ti. Y esa es una capacidad interna que tú tienes para hacer cosas sorprendentes. Ahora bien, ¿cómo tú puedes descubrir el potencial que tú tienes? Sirviéndole a los demás, siendo parte con los demás de su propósito, de su asignación y de su llamado. Hay mucha gente que sabe tanto que se lo reserva todo. Es como las abuelas que dicen: yo no doy mi receta. Entonces cuando tú no das la receta, esa receta muere contigo. Y hasta ahí llegó el sabor que tú tenías. Te tienes que comprender que en estos caminos hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo dije, tienes que comprender que hay que dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Pastor, yo no sé cómo agradecerle a Dios. Enseñando a otros lo que Dios te ha enseñado a ti. Orientando a otros como Dios te ha orientado a ti. Así que este es un tiempo de entender que el llamado a servir es esencial en cada uno de nosotros. Es un llamado que ha sido por gracia. Dios nos ha dado una gracia en algunas áreas específicas en nuestras vidas. Y eso ni siquiera es para nosotros. De hecho, los dones son para ministrar a alguien más. Son para ayudar a alguien más. Son para servir a alguien más. Usted es una vasija y necesita otra vasija para poner en esa nueva vasija lo que usted porta y lo que usted carga. No se echa vino nuevo en odres viejos. La palabra nos está enseñando que dentro de ti hay un vino que tiene que ser vertido en otra vasija. Entonces la misma palabra nos está diciendo: identifica en quién te vas a vaciar. Identifica en quién te vas a invertir. Identifica cuál es la persona o cuáles son las personas que tú vas a vaciártele para que el legado del reino de los cielos se mantenga fluyendo en la tierra.
¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene una unción de continuidad. Tócale a alguien y dile continuidad. Tú no continúas si tú no te inviertes en alguien más. Tú no continúas si tú no te inviertes en alguien más. Ve conmigo la palabra a Mateo capítulo 23, versículo 11. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver lo que dice. El más importante entre ustedes debe de ser el sirviente de los demás. Escuche esto. El más importante se identifica porque tiene la capacidad de ayudar a los demás, de servir a los demás. No se confunda, en el reino de Dios y en estos caminos, los más grandes no son la gente que le sirven, son los que logran servir a los demás, son los que logran ayudar a los demás, son los que logran poder vaciarse en los demás. Versículo siguiente, ¿qué dice la palabra? Dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Haga así conmigo, exaltados. Todos los que estamos en estos caminos, haga así conmigo, queremos subir. Haga así conmigo, mira así conmigo. Queremos subir. ¿Dónde está lo que quieren subir? Pero aquí se sube bajando. Mientras más tú bajas, más Dios te sube. Mientras más tú bajas, más Dios te eleva. Mientras más tú sirves, más Dios te usa. Mientras más tú estás disponible para Dios, más Dios se enfoca en ti, te observa a ti. ¿Estás aquí conmigo? Así que cuando te inviertes en los demás, eso es determinante. Porque cuando tú te inviertes en los demás sin darte cuenta, te estás invirtiendo en ti mismo. Te estás invirtiendo en ti mismo. Esa es una señal de no ser una persona egoísta, sino que tienes una señal de que eres entendido. Eres entendido cuando te inviertes en alguien más. Así que la grandeza no está en poder recibir. La grandeza está en poder dar, en poder servir. Entonces hay personas que no son de esta iglesia, sino de otros lugares, que entienden que a ellos hay que servirle porque son poderosos, porque son grandes, porque tienen conocimiento, porque tienen entendimiento. Pero en estos caminos el más grande le sirvió a todos. El Rey de Reyes y Señor de Señores se ciñó una toalla, oye bien, y le sirvió a sus discípulos. Que no solamente lo dijo, sino que lo vivió para dejarlo como ejemplo. Así que hay muchas personas hoy en día que son muy reservadas. Y son reservados por una razón. Tócale al vecino. Hay una razón de por qué la gente en este tiempo es reservada. Porque temen a ser reemplazados. Temen a ser reemplazados. Hay personas que no le enseñan a otros porque temen que esa persona que tú te le puedes invertir te puede reemplazar. Y si tú permites que ese sentimiento y esos pensamientos calen dentro de ti, aunque tú no quieras, te vas a convertir en una persona egoísta. ¿Estás aquí conmigo? Son personas que tienen temor a ser sustituidos, a entrenar a otros, porque tienen una perspectiva de la vida muy diferente al legado que Jesús dejó en la tierra. Entonces, hoy en día es impresionante cómo hay personas que te dicen, Dios te va a revelar, pero ya te lo reveló a ti, ¿por qué tú no le ayudas? Ya tú pasaste el proceso que esa persona pasó. ¿Por qué tú no le entrenas? ¿Por qué no le ayudas? Porque tienes temor
de ser reemplazado. Y en el reino nadie es reemplazado. En el reino todo el mundo tiene una posición. En el reino todo el mundo tiene un lugar. En el reino todo el mundo tiene un llamado. En el reino todo el mundo tiene una asignación. En el reino todo el mundo tiene. Nadie puede ocupar tu lugar en el reino. Oh, no, tú no me estás entendiendo esta noche. Dije, nadie puede ocupar tu lugar en el reino. Nadie. Entonces, si nadie puede ocupar tu lugar en el reino, ¿cuál es el temor? Esa es una de las razones del por qué la iglesia no crece, no en cantidad, sino en madurez. Hoy en día la iglesia no crece en madurez porque los que deben de ayudar, ¿saben lo que hacen? Retienen lo revelado y dicen, deja que ellos vivan su propia experiencia. Pero si tú la viviste, para que ellos no tengan que vivirla. Ellos vivirán otras experiencias que no son las que tú viviste. Por eso debemos de aprender a hacer un complemento. Por eso debemos de aprender a tener unidad. Poder ponernos en la unidad del acuerdo. Poder entrar, oye bien, en la misma sintonía. Pero tenemos demasiada gente que se siente amenazada. Tenemos demasiada gente que quiere retener el puesto. Tenemos demasiadas personas que temen. Y la capacidad de tú preparar a alguien para ayudarle a su destino. Yo quiero que tú sepas que el destino de esa persona no es tu destino. Todos tenemos un destino diferente. Si no, Dios no nos hubiese creado de manera diferente. Toda persona que nace con un propósito. Hasta los mellizos y los gemelos, aunque nacen en el mismo día, tienen un propósito diferente. Tienen un destino diferente. Aunque se parezcan físicamente, su destino pueden estar totalmente divorciados. ¿Por qué? Porque tienen una asignación diferente el uno del otro. Así que no existe una mayor satisfacción que levantar la próxima generación de hombres y mujeres entendidos de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque hay una generación que Dios está separando para este tiempo, que es una generación entendida específicamente para este tiempo. Así que quiero recordarte algunas cosas esta noche. Cuando levantas a otros, te estás levantando a ti mismo. Cuando tú levantas a otros, tú te estás levantando a ti mismo. Cuando tú estás enseñando a otros, tú te estás enseñando a ti mismo. A la medida que tú haces crecer a otros, a esa misma medida tú estás creciendo. No te das cuenta, pero sucede de manera natural. Ya conmigo, sucede de manera natural. Mientras la madre se alimenta porque está embarazada, sin ella verlo y darse cuenta, ese niño va creciendo adentro. Ese niño se va alimentando de lo que ella se alimenta y se va desarrollando. Ese niño que lleva ahí dentro le cambia la mentalidad a la madre, le cambia los sentimientos a la madre, le cambia la percepción a la madre. Y cuando la madre da luz, ya ella no es la misma, porque ella deja de vivir para ella para empezar a vivir por esa criatura. Ya no es la misma persona, ya es una persona que no solamente piensa en sí mismo, sino que ahora piensa en esa criatura que tiene en sus manos. Así que adquiere una experiencia por invertirse en su bebé. Cuando te inviertes en otra persona sin darte cuenta, te estás multiplicando. Te estás multiplicando. Cuando tienes la capacidad de mentorear, quiere decir que tú tienes un corazón agradecido. La gratitud a Dios no es decirle, Señor, gracias. Es tú tomar a otros como te tomaron a ti
y tú demostrarle a Dios que tú estás agradecido de Él, de la forma como tú te inviertes en esa persona que no conoce ni sabe lo que tú conoces y lo que tú sabes. Darle gracias a Dios es hacer discípulos de Jesús. Es poder darle a entender a ellos lo que tú entendiste. Es poder capacitarlo como tú fuiste capacitado. Entonces, yo quiero que tú sepas esta noche que quien ayuda será ayudado. Necesito que se lo diga a alguien hoy. Quien ayuda. No, así no. Tócale, dile, quien ayuda será ayudado. ¿A quién le gustaría que le ayuden? Porque habrá momentos en tu vida que tú vas a necesitar ayuda. Y cuando tú necesites ayuda, no es que tú le vas a pedir ayuda a Dios y Dios te la va a dar. Es que tú tienes que tener en el depósito tuyo a gente que tú hayas ayudado. Pregúntame por qué. Porque las ayudas en el mundo espiritual se dan por la legalidad. Es ilegal que te ayuden si tú no has ayudado. Pero sí es legal que tú ayudes desinteresadamente para que entonces a ti te ayuden. Van a venir respuestas a tu vida donde tú no vas a necesitar ni siquiera. Es más, hay personas que van a decir, yo voy a orar hoy por esta situación. Y antes de empezar a orar, la situación va a estar resuelta. Pregúntame por qué. Porque lo que tú siembras. Dije, lo que tú siembras. No, escucha, lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Eso va más allá. Eso alcanza a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Aunque uno de tus hijos un día no conozca con quién está hablando, cuando ellos les recuerden a ellos le estén hablando, tu nombre no lo van a considerar por él, sino por ti. Porque cuando tú abres puertas, tus hijos entran por ella, tus nietos entran por ella, tus allegados entran por ella, tus amistades entran por ella. Por eso nosotros tenemos que entender que hay que romper con todo espíritu de egoísmo que se ha levantado para este tiempo. Con todo temor a ser sustituido. Óyeme bien, tienes que romper con esa condición. ¿Por qué? Porque lo tuyo lleva tu nombre. Tu lugar no lo ocupa nadie. Dios tiene espacio suficiente para todos. De hecho, mandó a hacer una cena y los convidados no vinieron. Y él dijo, vayan por las calles y tráiganlo, todos los necesitados. Y cuando los trajo, dijo, ¿todavía hay lugar? Señor, todavía hay lugar. Sal afuera y fuérzalos a entrar. ¿Qué quiere decir? La mesa sobre la silla. Tenemos un lugar cada uno de nosotros. Y esa silla tiene nuestro nombre. No hay que temer en invertirte en alguien. No hay que temer en ayudar a alguien. No hay que temer en informar a alguien. En vaciarte en alguien. No hay que temer. Diga conmigo, hay lugar para todo. Te toca dile, tu silla y la mía son diferentes. Nadie se puede sentar en la tuya, como nadie se puede sentar a la que está a tu lado. Nadie. Tienes tu nombre, tienes tu silla, está ahí. Hay un temor que no sé por qué en este tiempo. Por eso tanta gente no está ayudando, no está sirviendo. Porque tiene temor. Tiene temor. El sistema del reino no se maneja igual que el sistema del mundo. En el reino siempre habrá un lugar para ti donde nadie más lo puede ocupar, solamente tú. Tienes que saber algo muy importante. Tu legado depende de quién tú te le vas a invertir. Tu legado depende de a quién te le vas a invertir. Hoy en día hay muchas personas preparadas, procesadas, formadas,
pero no siempre están disponibles. Y como no siempre están disponibles, yo me pregunto a dónde va a caer el vino nuevo. ¿Hacia dónde va el vino nuevo? Nosotros tenemos una jurisprudencia en la palabra. Elías se invirtió en Eliseo. Eliseo tenía su sustituto llamado Gipsy, su escudero. Elías portaba una unción del manto. Eliseo portaba la doble porción del manto. ¿A quién le tocaba la triple porción del manto? ¿Y por qué Gipsy no la tomó? Porque estaba más pendiente de los beneficios terrenales que de su herencia espiritual. Cuando no hay una valoración de lo que es la impartición, de lo que es la herencia espiritual, tus ojos, aunque no quiera, estarán involucrados en los beneficios terrenales. Y no solamente Gipsy sufre la consecuencia de la lepra, sino que todas sus generaciones sufrieron de lepra. Porque lo que tú haces en el mundo espiritual salpica tus generaciones. Pero lo que tú haces en el mundo espiritual para abrir puertas, le abre puertas a todas tus generaciones. Por eso el legado se mantiene cuando las personas son entendidas, cuando las personas valoran lo espiritual, cuando las personas le ven la importancia a lo espiritual. Con esto no digo que no hay personas. Lo que digo es que muchas veces las personas no están dispuestas a recibir la impartición, la enseñanza, porque tú te das cuenta que no la valoran. Como Gipsy no la valoró, estaba ahí listo para una tercera dimensión del manto, pero sus ojos estaban puestos allá afuera. Y yo quiero decirte que allá afuera todo es pasajero. Allá afuera todo tiene fecha de vencimiento. Allá afuera lo que hoy es importante, mañana amanece con limo, húmedo, inservible. Porque todo pasa, mas su palabra no pasa. Hay una herencia que no caduca, y es la herencia espiritual. Entonces, como esto era tan importante, y yo me doy cuenta que era demasiado importante, ¿quién iba a cargar el legado? Veo a Jesús, que a la hora de saber en quién se iba a invertir, vi que siendo Jesús 100% hombre, 100% Dios, Él oró toda la noche. Porque cuando hay decisiones que van a calar a generaciones, tú no puedes depender de experiencias naturales. Tú tienes que tener tu espíritu afilado, tu espíritu abierto, el discernimiento brotado, para que cuando tú decidas seas dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así que veo a Jesús en Lucas 6:12 orando toda la noche, porque para invertirte en alguien, tú tienes que conocer que esa persona va a valorar lo que tú portas. Vamos a la palabra. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó un rato orando a Dios. Pasó una hora orando a Dios. Pasó 4 horas orándole a Dios. Dice ahí que pasó ¿qué? Toda la noche orándole a Dios para saber con quién se iba a relacionar. Y tú, porque alguien te cae bien, te relaciona. Y tú, porque ve algún beneficio, te relaciona. Pero es que me cae bien, se ve que es una buena persona y te relaciona. Jesús pasó la noche entera orando, porque al otro día Él iba a elegir con quién se iba a relacionar, a quién se le iba a invertir, quién lo iba a acompañar, quién iba a estar a su lado, quién estaba con la capacidad de
aprender y la disposición de aprender de Él sin cuestionar lo que Él quería enseñar, que traía directamente del reino de los cielos, y necesitaba personas que pudieran identificar que Él era una autoridad en el mundo espiritual. Él necesitaba tener la dirección del Espíritu Santo a través de una noche entera orando, porque no iba a elegir personas comunes y corrientes. Iba a elegir personas que iban a portar el legado que le iba a dar continuidad al reino de los cielos aquí en la tierra. Así que pasa toda la noche orando. Diga conmigo, toda la noche orando. Y si Jesús pasó toda la noche orando, hay una señal como que hay que orar. Hay una señal como que hay que orar. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Pregunta, ¿durmió Jesús? Hay decisiones que tienen que quitarte el sueño. Y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate cómo Jesús se pasa la noche entera orando, porque iba a empezar a formar en 12 hombres la responsabilidad de portar el legado del reino de Dios. Lo que me llama la atención es que cuando observo la época, la era mesiánica en la que se estaba viviendo, porque en esa época se estaba esperando el Mesías, donde cada día salían las profecías, donde el pueblo estaba atento, porque ya se había cumplido el tiempo, porque ya las señales estaban dadas, porque pasaron fenómenos atmosféricos sobrenaturales como señal de que había llegado el Mesías, porque se había cumplido una profecía. Los niños ya lo habían mandado a matar, ya habían pasado condiciones que se habían cumplido. Quería decir que en ese tiempo, mesiánicamente, estaba entre ellos el que había de venir, pero los religiosos no podían identificar quién era. ¿Por qué? Porque él no era común. Él no venía a buscar religiosos, él quería buscar hijos, él quería levantar discípulos, él quería levantar mentores, él quería levantar gente. Él quería buscar vasija a donde él podía vaciarse. Tócale a alguien, tócale a alguien. Dile, somos vasija. No te estoy diciendo que somos copia, pero sí somos vasija. Era mesiánica. Ellos están esperando el rey, pero el rey rompe todas sus expectativas, porque llega en un asno, en un burrito prestado. Nace en un establo. Oye, nace en un establo donde hay becerros, y a él le acomodan unas pajitas, y él nace ahí. Él vino contra todo pronóstico, porque vino a romper el orgullo, vino a romper la arrogancia, vino a romper lo que estaba desinformado, vino a reorganizar lo que no habían entendido, vino a ubicar, vino a traer una metanoia, un cambio de mentalidad, una metamorfosis, un cambio de pensamiento. Él vino a redireccionar las profecías que habían sido mal interpretadas. Toda la noche oró, porque él iba a buscar a alguien, no que se supiera la Torá, sino que tuviera un corazón enseñable. Porque te puedes saber la Torá, el Pentateuco, los 67 libros de la Biblia, 27 del Nuevo, te lo puedes saber todo, y si no tienes un corazón enseñable, los demonios creen y tiemblan. Se saben la palabra y son demonios. Tienes que entender que él estaba buscando personas que quizás no estaban preparadas, pero estaban con el corazón listo para recibir la enseñanza.
no podía buscarse a alguien que conocía la palabra logos y no la palabra rema. Porque regularmente las discusiones vienen de la palabra logo, porque la gente la toma de manera literal, mas no tiene la palabra rema, que es la revelación de lo que Dios quiere decir a través del Espíritu Santo, en lo que acaba de revelar en una palabra que solamente lo pueden entender los espirituales. Oró toda la noche, porque no todo el mundo tiene un corazón enseñable. No todo el mundo tiene la actitud de recibir. Específicamente las personas que saben mucho, se le hace difícil recibir una información nueva, diferente a lo que han aprendido. Porque en esa época reinaba de manera especial el espíritu de Grecia. Muchos en un principio quieren, pero una vez que están en el proceso, se independizan sin estar preparados. Muchos se independizan sin estar preparados. Y estar preparado no significa que tú sepas o no. Estar preparado significa que no has sido formado espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que recurrir otra vez al principio, porque en este tiempo, ahora, la gente no quiere servir. La gente entiende que es indignante servir. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque se pasan el día siendo jefe y cuando entran a la iglesia tienen que aprender a ser siervo. Es un cambio muy fuerte y muy radical. Es un cambio que choca la cultura de la sociedad. Es un cambio que remueve el estilo de vida social en el cual nosotros vivimos. Porque dentro de la iglesia los títulos no valen. Y uno se quiere sentir apreciado por lo que es. Pero tú no eres lo que sabes. Tú eres lo que está dentro de tu corazón. Por eso tenemos gente, no en esta iglesia, sino en otros lugares, que se comportan como lo tratan a ellos fuera de aquí y no se dan cuenta que aquí dentro te toca servir, que aquí dentro te toca ser siervo, que aquí dentro te toca ser hermano, que aquí dentro te toca entender que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido con Dios, por Dios, que somos una comunidad de hijos. Ya conmigo, es un choque. Hace par de horas éramos los jefes y ahora aquí somos los siervos. Hace par de horas éramos indispensables y ya aquí somos necesitados de la presencia. Usted no se da cuenta lo difícil que se le hace a la gente adorar. Porque la adoración significa me rindo. Pero si yo me paso el día entero empoderado, ¿en qué rendirme? Espérate, no. Mejor llego después de la adoración y la alabanza. Porque en el inconsciente, no me doy cuenta, pero en el inconsciente eso es lo que pasa. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se ofenden en la iglesia? Usted no se imagina. Porque ellos quieren que lo traten como lo traten fuera. Ayúdame con lo que te digo. Con esto yo no te estoy mal informando. Te estoy ubicando de que somos hijos de Dios. Te estoy ubicando que el que está a tu lado no es tu empleado, es tu hermano. El que está a tu lado, oye bien, es tu hermanito. Óyeme, es tu hermanito, es tu hermano en el mundo espiritual. Déjame ponerlo en otro nivel. ¿Tú te imaginas que afuera te estaban sirviendo a ti y de que tú llegas tú tienes que servirle a los demás? Por eso yo honro a la gente que no le da tiempo llegar a la casa y llega directamente del trabajo aquí a escuchar la palabra, a servirle a Dios, porque entendió de una forma u otra
que esto es parte de lo que necesita su estilo de vida. ¡Hey! Levanta la mano, levanta la mano. ¿Dónde están los saqueos que entienden que ya no son los que están afuera, sino los que están dentro? Saqueo comprendió el servicio que Jesús estaba dando en su casa. Espérate, que ahora está la presencia. Aquí yo no soy el cobrador de impuestos. Aquí yo soy el hermano de los demás. Y aquí yo reconozco lo que hice mal. Aquí yo voy a ayudar a quien le quité. Le voy a devolver a quien le quité. Saqueo entendió el sistema del reino de los cielos. Tócale a Marta. Tócale a Marta. Dile: Marta, suelta. Que Jesús está en la casa. Las Martas son las que viven haciendo cosas y se pierden el mejor momento para estar con el amado. Si yo aquí en esta iglesia, no, eso no lo voy a decir, pusiera en los esquinas suape y escoba, yo hubiese tenido gente escuchándome el mensaje y barriendo al mismo tiempo. Porque hay mucha gente físicamente está aquí, pero su mente está haciendo oficio allá. Está con los problemas. Cuando salga de aquí, ¿cómo los voy a resolver? Estoy resolviendo tantas cosas mientras estoy escuchando la palabra de Dios. Parece que a alguno Dios le está hablando. Te dije que si tú le prestas atención a este tema, tú no vas a salir igual de aquí. Y Dios quiere que hagamos un cambio. Tócale a alguien. Quiere que hagamos un cambio. Diga conmigo: es un cambio. Para que ¿dónde está la gente que quiere que la obra de Dios se haga efectiva en su vida? Para que la obra de Dios sea efectiva en tu vida, usted tiene que sí o sí invertirse en los demás. Pero será efectiva cuando usted se invierta en personas que tengan la actitud correcta de recibir. De recibir la impartición que hay dentro de ti. De recibir las enseñanzas que tú tienes. Y ese tipo de personas tú tienes que discernirlas para saber si están en la capacidad de también hacer lo que tú estás haciendo con ellas. Por eso es que Jesús dura la noche entera orando. Digo, pero Dios mío, ¿por qué Jesús, conociéndolo todo, sabiéndolo todo, pasa la noche entera orando? Es que de esa oración dependía el sustento del reino de Dios a través de los hombres. No podían ser cualquier hombre. No fue por votación, fue por revelación. No fue por el que se lo merecía, fue por el que el Espíritu Santo reveló. Por eso yo sigo diciendo, el Espíritu Santo tiene que seguir hablando para nosotros poder tomar decisiones. Sabiendo que hay gente que se va a enfadar, que hay gente que no va a estar a gusto, que hay gente que no, pero no importa. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo, hay un respaldo de parte del Espíritu Santo, hay un respaldo de parte de Él, hay una puerta que se va a abrir y Él va a custodiar esa puerta. Personas que no solamente estén agradecidas por la impartición, sino personas que estén agradecidas por la corrección también. Porque hay mucha gente que agradece la impartición, pero no agradece la corrección. Y yo quiero decirte esta noche que hay correcciones que enseñan más que muchas imparticiones. Si tú estás preparado para la impartición y no para la corrección, tú no estás preparado para multiplicarte. Mucha gente no lo sabe y Dios permite eventos en su vida y ¿sabe qué pasa? Hacen silencio
y hacen su propio plan de resolver una herida de su corazón, sustituyendo el plan de Dios por el plan de ellos. Y eso se llama correr al vacío. ¿Sabe qué significa correr al vacío? Es correr y desgastarte. Y al final Dios te va a decir, ok, come y bebe, devuélvete de nuevo a donde tú empezaste, porque el largo camino te resta. El camino se hace largo cuando tú dices, ok, se equivocó conmigo, con los míos se equivocó. Lo saco del plan de Dios y lo meto en mi propio plan para yo satisfacer mi mentalidad no renovada, que no ha sabido, no ha podido aceptar que la corrección es parte del proceso también. Yo me pongo a estudiar la vida de los discípulos y solamente ellos estaban preparados para la corrección de Jesús. Varios ejemplos rapidito. Pedro, no. A mí no me lave los pies. Ah, no te lavo los pies. Tú no participas conmigo en el reino. Lávame los pies, lávame la cabeza, lávame todo. Ven, lávame, rápido. Eso él no esperaba. Él sabía que se equivocaba y decía, aguántate, me equivoqué. Dale para atrás, corrígeme, ven. Yo quiero que me lave, yo quiero que me planche, yo quiero que me tienda, yo quiero que me doble. Haz lo que tú quieras conmigo, pero no me dejes fuera del reino de los cielos. Viene Jesús y prepara un mensaje tan poderoso, tan agrio, que es el único mensaje donde Jesús predica y la gente se empieza a ir. Los discípulos se preocupan y son discípulos y dicen, Jesús, como estamos tan cerca de ti, queremos hablar contigo. Dígame, mis hijos, no, mira, hay que revisar este último mensaje porque veíamos que la gente se estaba yendo. O sea, estábamos llenos, pero ahora en ese mensaje la gente se estaba yendo y yo entiendo, porque ya lo hablamos aquí, que tú tienes que cambiar el mensaje. Y Jesús se voltea y dice, ustedes quieren ir, váyanse también. No, yo no, ellos son los que se van, yo me quedo aquí contigo. ¿Cuál es el otro mensaje? Dale para allá, no importa. Era rápido, porque Jesús lo corregía ahí. Ahí lo corregía Jesús. Y yo digo, wow, valió la pena orar para poder invertirte en alguien. Valió la pena pasar la noche entera. ¿Por qué? Porque tenían el corazón disponible. ¿Por qué? Porque tenían el valor del manto que cargaba. ¿Por qué? Porque entendían que él era la voz autorizada. ¿Por qué? Porque no dudaban a la hora de que lo corregían. ¿Sabe qué? En reorganizar su mentalidad. Pero hay gente que en la primera pasan la materia de la edificación, pero no pasan la materia de la corrección. Porque es el tipo de persona que entiende que le van a exonerar en el proceso, que la materia de la corrección va ahí dentro. Porque como una persona en los caminos de Dios es disciplinada si no es corregida. Pero la gente interpreta la corrección, ¿sabe cómo? Como maltrato, desconsideración, abuso, como todo lo que tú quieras. Porque al final tú interpretas cómo está tu corazón. Diga conmigo, propósito. Ay, no, así no. Dije propósito. ¿Y a qué iglesia yo estoy? Diga conmigo, propósito. ¿Qué tú no estabas dispuesto a hacer para conquistar al amor de tu vida? Si ella te decía que no, era como quien dice sí. Eras un CD rayado. Eras intencional. El no era como, ese no, es como que sí, pero que no, pero es sí. ¿Tú estás entendiéndome? Cuando tú vives la vida por propósito, las emociones no van a estorbar lo que tú vas a hacer. Puedes decir lo que tú quieras, Jesús, pero yo voy a estar contigo. Eliseo. Elías le dice, espérame aquí abajo, que yo vengo ahora. La única vez que yo lo veo desobedeciéndolo. Espérame aquí abajo, que yo vengo ahora, que voy a resolver algo. Y Eliseo dice, para allá que tú vas. Y que te espere aquí. No, para allá vamos los dos. No, que te quede ahí. No, es los dos. Vamos a estar juntos. No, que me espere aquí. Viva Dios.
que yo voy a estar donde tú estés. Porque cuando tú estás detrás de la impartición, tú no coges ofensa. Tú no coges herida, tú no coges malinterpretaciones. Tú dices, voy detrás de, y voy detrás de, y voy detrás de. ¿Y cuáles son los charcos que tengo que pasar? Pues los brinco. Si me mojo, pero me seco y sigo. Porque estoy en un propósito. Muchas bendiciones. Si has recibido esta palabra y has dicho, pastor, esta palabra habló a mi vida, tocó mi corazón, pues yo quiero invitarte a hacer la oración del pecador. Porque tu nombre debe de estar inscrito en el libro de la vida. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado hablar de ti. Yo reconozco que he fallado, que he pecado y que mis pecados me separan de ti. Pero yo te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Y en este día te entrego mi vida de manera voluntaria. Inscribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy la bienvenida al reino de Dios. Muchas bendiciones.